El Evangelio prohibido. Santo Poncio Pilatos. Dedicatoria. Con dedicatoria especial y con todo respeto al Papa Francisco y para todos los cardenales del Vaticano de la religión católica. Asimismo, con dedicatoria a los representantes religiosos de todas las religiones del mundo, sin distinción de idioma, color de piel, país y continente. Objetivo: aumentar la sabiduría de las personas, las religiones y los gobiernos para construir juntos el nuevo reino de Dios, detonando la creación de milagros económicos en todos los países de la tierra. Agradecimientos a mi esposa, a mi familia, a mis hijos, nietos y a mis hijos políticos, sin distinción de género, como una explicación no pedida sobre los asuntos a los que he dedicado una parte muy importante de mi vida. Testamento tercer milenio. El complot de Poncio Pilatos. El Evangelio prohibido. El Imperio Romano en el primer siglo de la era cristiana. María embarazada. María, adolescente, entre 14 y 15 años, embarazada por alguien hasta hoy desconocido, enfrentaba el riesgo de ser condenada a lapidación pública, arrojándole piedras por ser madre soltera,
mientras deambulaba buscando ayuda en la población de Nazaret, cuando conoció a José, un viudo de más del doble de edad, con 5 hijos y con nietos, fabricante de muebles y objetos de madera. José y María, camino a Belén. José le propuso matrimonio por ofrecerle una casa, un hogar y una familia a su hijo por nacer. Por motivo del censo de población, viajaron en burro desde Nazaret a Belén. Al llegar pidieron asilo y recibieron hospedaje en una casa que tenía disponible un establo de animales domésticos y de carga. Donde María sintió los dolores de parto, María tuvo 2 bebés gemelos, Jesús y Tomás, alias Dídimo, que quiere decir el gemelo. José y María, después de dar a luz a Jesús y Tomás, el gemelo. A pocos meses de nacer Jesús y Tomás, recibieron la noticia de que el rey Herodes había mandado matar a los niños menores de 2 años, por lo que María y José decidieron viajar al vecino país de Egipto, viajando en esta ocasión con un burro y una burra para contar con la leche de la burra para los bebés. La ruta de la Sagrada Familia desde Belén hasta el Cairo y por el río Nilo a Egipto. Vivieron en Egipto hasta los 8 años de edad de Jesús y Tomás, cuando recibieron la noticia de que Herodes había muerto y ya no existía ningún peligro para los 2 niños gemelos, hijos de María y de su padre adoptivo José, regresando a Israel de la misma manera, caminando acompañados de un burro y una burra. Jesús y Tomás, aproximadamente a los 9 años de edad, conocieron a su primo Juan, mayor que ellos 6 meses, hijo de su tía Isabel, hermana de su madre María, con quien jugaron acompañados de otros niños de su misma edad hasta los 12 años. Cuando Jesús pidió permiso a sus padres para viajar a la India con una caravana de mercaderes, Jesús le pidió a Juan que se convirtiera en pastor evangelista y que bautizara a muchos discípulos en el nombre de Dios. Juan el Bautista, adolescente, primo de Jesús y Tomás, hijo de su tía Isabel, hermana de María. Jesús regresó de la India a los 29 años y recibió la noticia de que José, su padre adoptivo, ya había muerto. Fue acompañado de Tomás al río Jordán a buscar al primo de ambos, hijo de su tía Isabel, Juan el Bautista, bautizando Juan primero a Jesús y después a Tomás. Jesús nombró a Tomás el coordinador de organización y de comunicación de los 11 discípulos que él seleccionó con un perfil de emprendedores, que sumados con Tomás fueron 12 los discípulos, para que los discípulos no se confundieran con ellos por ser hermanos gemelos,
usaban las siguientes frases para identificarse. Cuando quien llegaba era Tomás, preguntaba: ¿ya llegó el que con su sabiduría quite el pecado del mundo? Para que los discípulos supieran que era Tomás. Pero cuando quien llegaba era Jesús, preguntaba: ¿ya llegó mi discípulo bien amado? Tomás y Jesús. Evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. Y la buena noticia que enseñaba Jesús es que la sabiduría de Dios está al alcance y comprensión de todas las personas para crear simultáneamente bienes materiales y espirituales. La sabiduría es conocer lo que es el pecado y lo que es el amor, porque son las dos caras de una misma moneda, la moneda universal de la sabiduría. Con la moneda de la sabiduría se crean todas las cosas, incluida la riqueza. Se crean los gobiernos, las empresas, se generan los trabajos y los empleos, se nombran candidatos gubernamentales y se vota para elegir gobernantes. Pecado es todo lo que hace daño o causa mal a las personas, mascotas, seres vivos, medio ambiente, a la tierra y al universo, con pensamientos, palabras, obras, actos y omisión. Existen los pecados privados, atribuidos a las personas, y los pecados públicos, que son atribuidos a los gobiernos y las religiones. Amor es todo lo que le hace bien a la humanidad. Es lo contrario al pecado y todo lo que hace bien a las personas y los países, porque es la solución a todos los problemas económicos, políticos, sociales y ambientales. El voto de las personas es un voto divino, porque es el voto de Dios. Votan los que tienen sabiduría, porque los apáticos que no votan seguirán en las tinieblas de la pobreza y la ignorancia. El voto expresa la sabiduría de Dios y de la población. Por tal razón, el voto no se compra ni se vende, porque el voto de Dios no tiene precio. Jesús predicando ante una multitud. Aprende a ser como los niños, soñador, idealista, investigador, curioso,
creativo, imaginativo e inventor. Aprende a ser como las aves del cielo, que sin cultivar ni cosechar, ni guardar en graneros, nada les falta. Aprende a ser como los lirios del campo, que ni el rey Salomón con toda su gloria jamás se vistió como ninguno de ellos. Aprende a emprender, porque el que emprenda tendrá abundancia económica y siempre andará económicamente sobrado. Aprende a emprender, porque quien emprenda siempre tendrá más bienes materiales y espirituales. En cambio, quien no emprenda perderá todo lo que tiene, incluso aquello que cree que llegará a tener, que por herencia le corresponda. Porque quien no emprenda perderá con el tiempo toda su herencia, porque al no saber emprender, con el tiempo toda su herencia será rematada y dilapidada. Jesús predicando en un templo y ante una multitud. Cuando Jesús conoció a María Magdalena, todos los discípulos tomaron vacaciones por algunas semanas, porque estaban molestos y celosos de las atenciones que Jesús tenía con la Magdalena. Le pidieron a Tomás que en representación de todos le dijera a Jesús que estaban perdiendo tiempo y habían suspendido las presentaciones en plazas públicas, porque deseaban saber qué planes tenía Jesús con María Magdalena. Jesús les dijo: la riqueza no cae del cielo. Existe un perfil de personas que es muy difícil de encontrar, que es el perfil de aquellas personas que tienen la capacidad de investigar qué es lo que le hace falta a la humanidad para producir productos, bienes y servicios. Con esos estudios se crean programas gubernamentales, empresas, se generan empleos y se crea la riqueza. A esas personas se les llama emprendedoras, que ese es el perfil que también tienen todos ustedes, por lo cual han sido escogidos como discípulos, no por ser hombres, sino por ser emprendedores. María Magdalena también es emprendedora y ninguna organización puede darse el lujo de ignorar a una persona así. Dios necesita a todas las personas emprendedoras del mundo, sin distinción de género, para construir cada día un mundo mejor. Ella hará el trabajo de unir a todas las mujeres del mundo para construir el nuevo reino de Dios, y lo harán mucho mejor que cualquiera de nosotros que somos hombres. Jesús besando a María Magdalena y predicando a mujeres. Jesús y María Magdalena. Yo, Jesús, doy testimonio de mí mismo, porque sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy.
pero la mayoría de ustedes saben quiénes son y de dónde vienen, pero no saben a dónde van, porque ni siquiera han hecho planes para construir y avanzar hacia su futuro, por lo que no llegarán a ninguna parte. Todos somos profetas de nosotros mismos para construir nuestro propio destino, porque somos infalibles al decidir lo que deseamos hacer o dejar de hacer, del futuro que imaginamos, del futuro que está por venir, porque todo futuro que es suficientemente imaginado por las personas y su gobierno, tarde o temprano termina convirtiéndose en realidad. No he venido a ver a los que tienen luz y son sabios, sino a los que viven en las tinieblas de la ignorancia y de la sabiduría, a los que ignoran que existen pecados privados y pecados públicos, a los que ignoran que los pecados públicos son más trascendentes porque hacen daño a toda la población, a un país completo y en ocasiones a toda la humanidad. Los pecados públicos son los cometidos por los gobernantes, el gobierno, por los representantes religiosos y por las religiones, porque los sacerdotes exteriormente son como sepulcros blanqueados, pero interiormente están llenos de huesos de muertos y de toda clase de inmundicias. Cuando llegue el fin de los tiempos, muchos me dirán: Señor, Señor, hemos bautizado en tu nombre, hemos dado en matrimonio y hemos expulsado muchos demonios. Pero entonces yo les diré: nunca se los pedí, fuera de aquí, milagreros ilegales. Las religiones son invenciones de hombres. Jesús y la clase sacerdotal. Caifás y la clase sacerdotal de Israel. José de Arimatea, el comandante en jefe de la Guardia de Seguridad de Poncio Pilatos, se convirtió en cristiano y seguidor permanente de Jesús. Un día le dijo a Jesús: mi jefe Poncio Pilatos, gobernador de Judea, me pidió que te pregunte si puedes asistir a una cita al Palacio de Gobierno, porque quiere proponerte como su consejero externo para que le expliques en detalle cómo puede hacer un programa de gobierno para crear un milagro económico, difundiendo tus ideas de la cultura, de la realización del espíritu de la gente, para el desarrollo personal de los talentos y capacidades de la población. Jesús acudió a la cita y tuvo una larga conversación con Poncio Pilatos sobre la historia de su familia y sus viajes, donde Pilatos además le advirtió a Jesús que la clase sacerdotal deseaban acusarlo de alta traición al gobierno de Roma, porque el jefe máximo de los sacerdotes, Caifás, dijo: es preferible que muera un hombre a que toda la población del país pierda sus creencias religiosas.
Pilatos le preguntó a Jesús que si le permitía hacer un plan para salvarle la vida, a lo que Jesús contestó: solo Dios decide que yo viva o muera. Lo que Dios le dicte a tu conciencia no depende de mí. Tan solo te pido que no me des ningún detalle de lo que decidas o no decidas hacer. Jesús y Pilatos 2 años antes de la crucifixión. Carta a Tiberio César. A Tiberio César. Apareció en Galilea un hombre joven que en nombre del Dios que lo envió predicaba humildemente una nueva ley. Primero temí que su intención fuera sublevar al pueblo contra los romanos, pero pronto se borraron mis sospechas. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos que no de los judíos. Cierto día observé en un grupo de personas a un hombre joven que, apoyado en el tronco de un árbol, hablaba tranquilamente a la multitud que le rodeaba. Se me dijo que era Jesús. Esto podía haberlo supuesto fácilmente, por la gran diferencia que había entre él y aquellos que le escuchaban. Su pelo rubio y su barba le daban a su apariencia un aspecto celestial. Parecía tener unos 30 años. Nunca antes había visto una faz más amable o simpática. Qué diferencia tan grande había entre él y los que le escuchaban, con sus barbas negras y su tez clara. Como no deseaba molestarle con mi presencia, proseguí mi camino, indicándole sin embargo a mi secretario que se uniera al grupo y escuchara. Más tarde, mi secretario me informó que jamás había leído en las obras de los filósofos nada que pudiera compararse con las enseñanzas de Jesús. Me informó que Jesús no era seductor ni agitador. Por ello, decidimos protegerle. Era libre de actuar, de hablar y de reunir al pueblo. Esta libertad ilimitada provocaba a los judíos, los indignaba y los irritaba, no a los pobres, sino a los ricos y poderosos. Más tarde escribí una carta a Jesús y le pedí una entrevista con él en el pretorio. Acudió. Cuando el Nazareno apareció,
Estaba yo dando precisamente mi paseo matinal y al mirarle mis pies parecían aferrados con correas de hierro al piso de mármol. Temblando yo con todo el cuerpo cual un ser culpable, a pesar de que él estaba tranquilo. Sin moverme, admiré durante algún rato a este hombre excepcional. Nada había en él, ni en su carácter, que fuera repulsivo, pero en su presencia sentí un profundo respeto. Él y su personalidad estaban rodeados de una contagiosa sencillez que le situaba por encima de los filósofos y maestros de su tiempo. A mí y a todos en Palacio nos causó una honda impresión debido a su amabilidad, sencillez, humildad y amor. Estos, noble soberano, son los hechos que atañen a Jesús de Nazaret, y me tomé tiempo para informarte de los pormenores acerca de este asunto. Opino que un hombre que sabe transformar el agua en vino, que cura a los enfermos, que resucita a los muertos y apacigua a la mar embravecida, no es culpable de un acto criminal. Y como otros han dicho, debemos admitir que es realmente Hijo de Dios. Tu obediente servidor, Poncio Pilatos. Jesús de rojo y Tomás de verde. La última cena, pintura de Leonardo da Vinci. La notificación de la última cena. Jesús, tomando la palabra, les dice a sus discípulos lo siguiente: les he citado en esta reunión urgente en razón de que el máximo sacerdote Caifás, desde hace 2 años, ha estado muy molesto y enojado conmigo, porque en una ocasión, cuando se encontraba reunido con la clase sacerdotal de Israel, les dije a todos que eran unos mercaderes de conciencias, porque las religiones son invenciones de hombres. Desde entonces Caifás ha estado fraguando un plan
para acusarme ante Poncio Pilatos, argumentando que es preferible que muera un hombre a que todo un país pierda sus creencias religiosas. Asimismo, desde entonces ha estado reclutando gladiadores de profesión para formar un grupo de soldados que de manera privada le sirvan a la clase sacerdotal para resguardar y proteger los bienes y templos de los sacerdotes fariseos, y en cualquier momento utilizarlos para mi arresto y aprehensión. En razón de que el momento de mi captura y entrega a Poncio Pilatos ya ha llegado, deseo agradecerles a todos ustedes su amor y fidelidad a la sabiduría que por mi conducto Dios le ha enviado a la humanidad. Por lo anterior, les agradeceré en estos últimos momentos juntos que oren a Dios para que ocurra un milagro, porque tan solo un milagro podría salvarme de que sea enviado a la muerte en la crucifixión. En razón de todo lo anterior, me he permitido pedir a Judas Iscariote que me entregue a los soldados de los sacerdotes fariseos con un beso en la mejilla para evitar en lo posible que ni por equivocación vayan a capturar por error a mi hermano gemelo Tomás. Tan solo me queda decir que mi cuerpo y mi sangre va a ser entregado, pero que no olviden nunca que lo más importante de mí es mi sabiduría, la sabiduría de Dios contenida en mis pensamientos, que es lo que deben cuidar y preservar, porque esa es mi herencia que le dejo a toda la humanidad. El complot de Poncio Pilatos.